Bueno, ahora sí ya me dio la opción. Bueno, nosotros tenemos nuestra plataforma. Si me puedes confirmar, compañero, si es que se puede visualizar ahí la plataforma ahora. Sí, profe, se ve. Sí. Y nosotros todos los módulos, todas las materias tienen sus módulos. En este caso, como ya no se da de manera impresa, entonces nosotros dentro de la plataforma tenemos para descargar. Y este sería el espacio para entrar, donde dice descargue aquí, estimado estudiante. Recuerde que los módulos son de lectura obligatoria para realizar los trabajos prácticos. Ahora, acá tenemos las materias con el debido material, ¿verdad? Nosotros vamos a buscar fundamentos biológicos del aprendizaje. Este sería el módulo que nosotros vamos a utilizar. Vamos a entrar descargue aquí y nos va a abrir el documento. Es como cualquier otro documento que nosotros buscamos dentro de internet y nos aparece en PDF que nosotros tenemos que descargar. Una vez que nos aparezca el material, nosotros le damos acá la flechita para poder descargar esto. Este material en las últimas 2 páginas tiene las actividades que nosotros vamos a entregar dentro del trabajo práctico. Que serían, bueno, 3 páginas. Me corrijo, 3 páginas. A partir de la página 70 es donde nosotros vamos a estar trabajando. Si ustedes de repente, porque son muchas hojas ya para mandar, imprimir, lo que ustedes pueden hacer es copiar esto dentro de un cuaderno, completar y alzar las fotos. O de repente si quieren hacerlo dentro de Word, entonces lo hacen en Word, ¿verdad? Pero también pueden hacerlo a mano sin problema. Pero son estas 3 últimas páginas de actividades las que nosotros vamos a realizar dentro del trabajo práctico. Hasta la página 73. A partir de la página 71 hasta la página 73. Estas son las actividades y este es el material que vamos a estar utilizando. Entonces, vamos a volver atrás. Sería en la primera, cuando entramos dentro de nuestra plataforma, siempre nos lanza en nuestra área personal. Al ingresar dentro de la plataforma, antes de entrar dentro de nuestra materia. Y nos dice ahí de que tenemos que cambiar nuestra contraseña para mayor seguridad. Y abajo mismo ya está el bloque donde dice estimado estudiante. Recuerda que los módulos son de lectura obligatoria, así también la elaboración del trabajo asignado en el mismo. Descargue aquí. Tiene un costo de 30.000, la forma de pago se hace al momento de la adquisición o con la cuota. Esto ustedes ya con la universidad ya estarían pagando a la hora de pagar la cuota, que sería más fácil, ¿verdad? Y buscamos la materia, como dije, vamos a deslizar hasta donde está fundamentos biológicos del aprendizaje. Le damos clic y ya nos abre este documento. Para un mejor manejo también de los materiales, de las materias que vamos desarrollando, yo les recomiendo que vayan creando dentro de de repente si tienen notebooks, si tienen computadora, ¿verdad? Vayan creando sus carpetas con el nombre de la materia y ahí adentro, por así decirlo, guardan todos los materiales, las actividades que ustedes fueron completando. ¿Alguna consulta, compañera, compañero, perdón, con respecto al trabajo práctico? No, todo claro, profe. Sí, entonces esas son las Sí. actividades. Nosotros vamos a completar y alzar la foto o alzar el documento si es que vamos a realizar en Sí. Word, ¿sí? Bueno, perfecto. Voy a volver atrás para poder compartir mi PowerPoint, ya que veo que los compañeros no se están sumando. De igual manera, la grabación de la clase está dentro de la plataforma también para que ellos puedan visualizar.
Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de la lateralización, el lenguaje y el cerebro dividido. ¿Qué es la lateralización? Hace referencia a la distinta especialización de los hemisferios cerebrales. Lo que hace posible la lateralización, ¿verdad? O la lateralidad, es que nosotros de repente podamos orientarnos en el espacio y en el tiempo. De repente también nos facilita la comprensión de ciertos códigos escritos, letras, números. Nos facilita mucho a la hora del aprendizaje de la lectoescritura, de repente para poder llegar a la madurez del lenguaje. Nos facilita la enseñanza de ciertas letras, por ejemplo, como la P, la D, la B, la Q, por ejemplo, ¿verdad? Y de repente es donde el niño, ¿verdad?, necesita tener ese dominio de su lateralidad para que pueda saber qué lado es el izquierdo, qué lado es su derecho. O sea, la importancia de que maneje bien eh, el lado derecho y el lado izquierdo para poder de repente identificar esas letras que son muy semejantes, pero que cuando nosotros le enseñamos decimos, tiene la pancita del lado derecho, tiene la pancita del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces es muy importante que ellos manejen y dominen, ¿verdad?, su lateralidad. El lenguaje es un instrumento usado por el ser humano para comunicarse y pensar. La dominancia para el lenguaje está relacionada con la lateralidad. El lenguaje es un sistema funcional, ¿verdad?, en el que participan también estructuras corticales, subcorticales, de repente esos lugares, ¿verdad?, de la corteza cerebral que tienen ciertas funciones ya asignadas, ¿verdad? Participa dentro de ella cada lóbulo, ya sea frontal, parietal, occipital, temporal, límbico, perdón, que tienen estas funciones asociadas, ¿verdad?, al lenguaje. Tiene otra vez sus estructuras que ustedes fueron seguramente ya también visualizando dentro de los materiales, ¿verdad?, como el hipocampo, el cerebelo, los lóbulos. Tiene, como dije, la función, ¿verdad?, de que nosotros tanto podamos comprender el lenguaje como también podamos de repente poder expresarnos, que podamos de repente comprender los símbolos del lenguaje, de repente de manera verbal, no verbal, de repente la escritura. Por eso es que de repente también se encuentran, ¿verdad?, por así decirlo, relacionados las áreas de Broca, de Wernicke, ¿verdad?, que justamente son esos puntos donde se relacionan estas regiones del cerebro, ¿verdad?, que hacen que exista una red, por así decirlo, ¿verdad?, neuronal, donde se dan estas conexiones para que nosotros podamos comprender, como dije, estos símbolos, de repente otorgarle ese significado, ya sea a las palabras como a los símbolos, a las letras, a los números. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios, ¿verdad?, que justamente se encargan de poder, que podamos funcionar, por así decirlo, de manera correcta, ¿verdad? Tenemos dos hemisferios que son el derecho y el izquierdo, que juntos, ¿verdad?, completan lo que es el cerebro, para que exista esa continua conexión, por así decirlo, entre estos hemisferios. Existe otra vez una estructura que se llama el cuerpo calloso, donde se encuentran múltiples fibras nerviosas que transmitan esa información por todo el cerebro. Lo curioso, ¿verdad?, es que nuestro cerebro trabaja en forma de cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente nuestro hemisferio derecho
controla la parte izquierda de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nuestro hemisferio izquierdo controla la parte derecha de nuestro cuerpo. Entonces, trabaja en forma de cruz. El hemisferio cerebral izquierdo controla los movimientos del lado derecho del cuerpo, como estaba diciendo, ¿verdad? Pero aparte de esto, tiene también otras funciones. El hemisferio derecho, por ejemplo, que se encarga de repente de esa expresión no verbal, de repente de lo que nosotros estamos pensando, del recuerdo, de las imágenes, se tiene más relación, por así decirlo, ¿verdad? Con nuestra percepción, con nuestras emociones, de qué manera nosotros captamos las emociones de los demás, de qué manera nosotros expresamos nuestras propias emociones. Existen personas a quienes les predomina más el hemisferio derecho y tienden a tener un control, ¿verdad?, sobre los aspectos de comunicación no verbales. Es como que reconocen y recuerdan mejor a través de voces, melodías, caras. Son personas más creativas, tienen más facilidad para pensar, por así decirlo, ¿verdad? De repente a la hora de estudiar es como que se les hace más fácil recordar, por así decirlo, la imagen de cierto libro, la imagen de cierta página. Es como que se reproduce una foto, por así decirlo, en su mente. Del cuaderno que estuvo estudiando o del libro, ¿verdad? Es como que se le es más fácil por imágenes, como si fuese que es una película sin sonido también en su cabeza, ¿verdad? Y las personas que de repente les predomina más el hemisferio izquierdo, de repente son un poco más complejos, tienen más, están más relacionados con la parte verbal. Dentro de nuestro hemisferio izquierdo, nuevamente tenemos dos estructuras, que sería el área de Broca y el área de Wernicke, como estaba diciendo hace rato. El área de Broca, que justamente es donde se origina la expresión oral, el habla, ¿verdad? Y el área de Wernicke, que es donde se da esa comprensión del lenguaje. De repente, si nuestra área de Broca se ve dañada, ¿verdad? Es ahí donde se genera lo que nosotros conocemos como afasia, de repente que le impide a la persona hablar o de repente escribir, ¿verdad? Y si el área de Wernicke es la que sufre algún daño, se dificulta, ¿verdad?, esa comprensión o la expresión misma del lenguaje. Aquellas personas a quienes les predomina el área izquierdo del cerebro tienen esa mayor capacidad de repente de análisis, de resolución de problemas numéricos, reflexiones racionales, ¿verdad? A continuación tenemos un cuadro justamente donde hablamos, ¿verdad?, de en qué se especializa, por así decirlo, cada hemisferio, ¿verdad? De qué se encarga, cuáles son sus funciones. El hemisferio izquierdo es verbal, abstracto, temporal, secuencial, sigue directivas, símbolos, está basado en la realidad, en la asociación auditiva, tiene relacionamiento con la expresión oral, simbólico, lineal y lógico. En cambio, el derecho es más no verbal, analógico, atemporal, donde de repente expresamos y comprendemos nuestras emociones, los sentimientos, es más holístico, visualiza, fantasioso, al azar, formas y patrones, creatividad, expresión artística, intuitivo. Vemos, ¿verdad?, que de repente el hemisferio derecho se encarga más, ¿verdad?, de los sentimientos, de lo que nosotros vamos pensando. En cambio, el lado izquierdo es más, comprende más los conceptos, es un poco más teórico, por así decirlo, ¿verdad? Y de esta manera es que funciona nuestro cerebro y de repente también
Ahí vamos comprendiendo de qué manera uno aprende. Vemos que de repente la persona a quien le predomina más el hemisferio izquierdo, de repente va a ser muy bueno, ¿verdad? Memorizando o estudiando, ¿verdad? Comprendiendo los conceptos. En cambio, de repente el hemisferio derecho es como que es más artístico. De repente le va a gustar más dibujar, le va a gustar más las materias de música, de repente donde puedas expresar ciertas emociones, ¿verdad? Era un poquitito, ¿verdad?, de lo que quería compartir el día de hoy con ustedes, ¿verdad? Siguiendo un poquitito ya los materiales que ustedes tienen también dentro de la plataforma donde hablamos, ¿verdad?, de los hemisferios, de cómo se da esa conexión dentro del cerebro, de cómo es que nosotros hacemos esa comprensión de las informaciones. ¿Qué tal, compañero, con las actividades dentro de la plataforma? Todo bien, profe. Muy claras son las indicaciones. Bueno, Y esta parte, por ejemplo, del cerebro también estaba viendo la vez pasada, de las conexiones neuronales y esas cosas. Estaba sí. muy buena esa información. De repente, si tienen alguna duda o consulta, como yo les había dejado también dentro del foro de avisos, ¿verdad? Nosotros tenemos la mensajería dentro de la plataforma. Tenemos los foros de ayuda, pero los foros de ayuda no le llega la notificación al docente, al correo. En cambio, si es a través de la mensajería, llega al correo electrónico. Entonces, como es al correo electrónico, te llega una notificación como WhatsApp o como Facebook. Entonces, más rápido el docente puede visualizar, ¿verdad? Entonces, de repente, si tienen alguna duda o consulta, entonces vamos a estar utilizando la mensajería para una mejor comunicación. De igual manera, también yo les puedo facilitar mi número de WhatsApp, ¿verdad? En caso de que quieran comunicarse conmigo. Voy a escribir acá en el chat. Para poder escribirme, de repente lo que yo les pido es que puedan identificarse bien, ¿verdad? Decirme su nombre completo, al centro de apoyo al que pertenecen, cuál es la materia que estamos desarrollando. Entonces yo no tengo ningún problema, siempre respondo los mensajes. De repente tardo un poquitito, pero siempre termino respondiendo, ¿verdad? Entonces, para poder ver la manera de solucionar si es que existe alguna problemática también dentro de la plataforma, ¿verdad? Porque muchas veces la plataforma está un poco lenta o de repente está con actualizaciones y, o por dar un ejemplo, ahora que esperemos no pase el día del examen final, no podamos acceder a la plataforma o de repente tuvimos que viajar, estamos sin señal, de repente nos quedamos sin internet o como dije, la plataforma no está en funcionamiento porque está en mantenimiento y demás, entonces para poder comunicar lo antes posible para que yo pueda de repente extender nuevamente la fecha. Las planillas de calificaciones son entregadas en el transcurso de la primera semana después de terminar el examen, ¿verdad? Normalmente para lunes o martes yo ya estoy terminando las planillas, entonces ustedes ya van a poder visualizar también sus calificaciones dentro de la plataforma. Para la próxima semana, el próximo sábado, estaremos teniendo nuevamente nuestra clase sincrónica a partir de las 8 de la mañana. Espero que más compañeros, ¿verdad?, se puedan conectar. Y de mi parte, compañero, yo te agradezco bastante por participar. No sé si es que de repente tengas alguna consulta, de repente algo que quieras agregar, compañero. No, ninguna consulta, profe. Todo está muy claro. Excelente, bueno. Entonces, de mi parte, compañero, te agradezco por participar y nos vamos a estar encontrando oportunamente el próximo sábado. El próximo sábado, sí. Está Sí. muy bien. Muchísimas gracias, profe. Que tengas un buen fin de semana. Vos también, profe. Muchas gracias.